El medial, flexor. El lateral, extensor. El lateral facilita a las extensoras. Y el medial, extensor. Medial, ¿de cuál hemos hablado? Medial. Mediales, flexores. A las neuronas flexoras, tienen que ver el medial. Y a las neuronas extensoras, el lateral. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a... hablar algo, por ejemplo, de esto. Es mucho, neuros, mucho. Muy bien. Hablando justamente de el cerebelo, ¿no? Y hablamos algo del cerebelo. Este es mucho más fácil, ¿no? Hablamos primero de esto. Separemos las cosas en propiocepción consciente y propiocepción inconsciente. ¿Han revisado esos libros? ¿Qué es la propiocepción consciente? ¿Qué es la propiocepción consciente? Correcto. Un ejemplo es que si es que alguien sufre una lesión cerebral, ¿de acuerdo? O piensas que tiene una lesión en la médula que compromete los cordones posteriores, a esa persona, ¿cómo le evalúas? Le dices que cierre los ojos, ¿no? Le coges, por ejemplo, el dedo gordo del pie y lo flexionas o lo extiendes y le dices a él cómo está tu dedo. Por ejemplo, ¿está hacia arriba o está hacia abajo? ¿No? Entonces, de manera consciente, esa persona te va a decir si no hay daño en los cordones posteriores, que está hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Pero si hay una lesión, esa información que se llama información propioceptiva, porque tiene que ver con ¿qué? Con la posición, ¿de acuerdo? Principalmente. Entonces la persona no va a poder saber la posición de su articulación, de su extremidad. Eso tiene que ver con las vías que ascienden por los cordones posteriores, ¿cierto? Que finalmente va a formar los fascículos de gracilis, el cuneiforme, o también llamados fascículo de menisco medial, ya es en el tronco cefálico. También le llaman de Gol, de Burla, ¿cierto? Es otro nombre. Quedémonos con gracilis y cuneiforme. Ya está, ahí queda. ¿Ok? Ahora, sí. Pues van a formar parte del sistema lemniscal, pero el lemnisco medio es una estructura que se identifica en el tronco encefálico, no en la médula. En la médula no han visto ustedes el lemnisco, no hay. Una vez que decusan, se forma el lemnisco, ¿correcto? Es una estructura localizada en el tronco encefálico. Ahora, ¿qué es propiocepción? Posición. ¿Qué más es propiocepción, por ejemplo, consciente? ¿La capacidad de qué? Ya, el tacto fino, el tacto discriminativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Te ponen una moneda en la mano y tú tienes que decir, no, sí, es una moneda, ¿no? Por la forma, por esto, por lo otro, es una moneda. ¿Sí? Te ponen algo de cualquier forma, un hexágono, es un triángulo, es un círculo, es esto, es lo otro, ¿correcto? ¿Sí? La capacidad de discriminar. La vibración también, que algo está vibrando, ¿cierto? Discriminar entre dos puntos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que en la piel te ponen un pequeño alfiler acá y otro acá y al mismo tiempo. Y tú dices, ok, sí, siento dos estímulos, dos pinchazos en diferentes partes de la piel. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Discriminación. Toda esa información viaja por los cordones. ¿Ok? Entonces acá tienes propioceptores y mecanorreceptores. Mecanorreceptores son los que van a detectar presión, por ejemplo. Me estás apretando el dedo, me estás apretando la mano, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los propioceptores tienen que ver con la posición principalmente de las articulaciones y de las extremidades. ¿Ok? Listo. Sí. Pero la propiocepción consciente y inconsciente igual la no tiene. Justamente, no tiene la misma vía. Por eso. La propiocepción consciente principalmente viaja por los cordones posteriores. Estamos hablando de la consciente. Ahora vamos a hablar de la otra. ¿Correcto?
también se encargan de la presión. ¿Perdón? Se encargan de la presión. Escuchen la pregunta de su compañero. Muchachos, si quieren vacilarse, conversar, yo no me enojo. Son libres e independientes. No guardo ningún problema. Si no estás interesado en quedarte, en escuchar, puedes decirte. Yo no me enojo, ni te anoto, ni nada. ¿De acuerdo? No hay problema. Nos vemos en el examen. Así es. Muy bien. Dime. Si el racímico uniforme también se encarga de presión. Presión, sí. O sea, sentir, si no. Sí, pero presión, por ejemplo, yo te digo, ¿dónde te ejerzo presión? Tú vas a decir, acá, en tal sitio. ¿Cuál es la localización del lugar donde tú sientes presión? ¿Entiendes? Porque hay una localización de la presión que es inconsciente. Por ejemplo, yo duermo, todos dormimos, cuando tú duermes, ¿qué sucede? Cambias de posición. ¿Por qué cambias de posición? Porque la presión comienza a aumentar en una parte de tu cuerpo y ¿qué sucede? La circulación comienza a disminuir en esa parte. ¿Sí? Esa información va a viajar por otras vías para que tú te puedas movilizar mientras duermes. Te cambias de posición. ¿Acaso te despiertas? No es consciente, es inconsciente. ¿No es cierto? ¿Ok? Muy bien. Ahora, esa información propiocepción consciente entra igual por las raíces dorsales, ¿no es cierto? Y hace, ¿qué cosa hace? Sinapsis en dónde? En las neuronas que se encuentran en el asta posterior, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer después? Están entrando por acá. Entran acá, entran ahí, ¿cierto? Y comienzan a subir. ¿Por qué es importante eso? Miren ustedes. Es importante que haga sinapsis en el cordón posterior. ¿Por qué razón? Porque esa información por medio de una interneurona va a ser transmitida también ¿a quién? A la neurona motora, para que haga algún tipo de corrección en el movimiento. ¿Correcto? ¿Sí? Esta acción, por ejemplo, mira, entra acá, llega acá al cordón posterior y después se comunica con una anterior, no implicaría conciencia. Para que haya conciencia, ¿a dónde tiene que llegar? A la corteza. ¿No es cierto? Si esta información llega y se queda solamente acá, entonces va a producir una propiocepción inconsciente. Exacto, podría ser como un cambio reflejo, nada más. Hay un exceso de presión, esto es como me movilizo. ¿Ok? Pero la que va a producir verdaderamente la propiocepción consciente, ¿quién va a ser? El cordón posterior. Sube por el cordón posterior. ¿Y dónde se decusa? En el bulbo, ¿no es cierto? Cambia de lado y forma el lemnisco medial. Asciende, llega al tálamo y del tálamo a la corteza sensorial. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, mientras en el sistema motor voluntario participaron dos neuronas, la neurona superior y inferior, acá hay ¿cuántas neuronas? ¿Cuántas neuronas hay? 3 neuronas, ¿no es cierto? Ahí claramente se ve. Muy bien. Propiocepción entonces consciente. ¿Cuál será la inconsciente? La inconsciente tiene que ver con qué, por ejemplo. Tú estás ahí, estás cansado, estás aburrido, ¿cierto? Te duermes. Estás durmiendo, pero estás parado. ¿No les ha pasado? ¿No han visto a nadie así? Si eres un ángulo, estás inconsciente, estás dormido. Se estaban demorando. ¿Cómo así se transmite esa información? ¿Qué haces tiene que ver con esa información? Chochitos. Controla tu esfínter, ¿ya? Ahora, ¿tienes vías inconscientes? También de propiocepción. Las vías más importantes son las espinocerebrosas. Las espinocerebrosas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, revisemos rápidamente las espinocerebrosas. Sí. Pero en la partecita chiquita que va al cordón anterior para el reflejo, eso también debería ser inconsciente. Este es inconsciente. Mira, acá tiene la información, ¿sí? Acá hay una neurona. Ya, este es su axón. Su axón hace sinapsis acá. Y de acá sube, ¿cierto? La información llega o sube. Llega hasta el asta posterior o sube, ¿cierto? ¿Se entiende o no? ¿Correcto? Si llega solamente